Hay personas aquí que han recibido algún milagro de sanidad alguna vez, decir por intervención divina solamente, levanten la mano. Sanidad por intervención divina, es decir, que no hubo necesidad de médicos, sino que vino el Señor y obró un milagro de sanidad. Qué bueno, muy bien, hay varias personas. La otra pregunta es: ¿cuántos quisieran hoy de pronto recibir sanidad? Si tienen una enfermedad y quisieran recibir sanidad. Ok, vamos a hablar sobre más sanidad, más sanidad. Quiero decirles que Dios creó un mundo perfecto. El hombre, cuando fue formado en el huerto del Edén y fue plantado en el huerto del Edén, era perfecto, sin temor a enfermarse, sin temor a deteriorar su cuerpo, sin temor a sufrir dolores. Pero la caída trajo consigo el mal, porque la Biblia dice que si el hombre pecaba, morirían, que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Y para morir, cualquier enfermedad nos lleva, ¿sí o no? Entonces, de por sí que la enfermedad es la vía que Dios usa para la muerte. En algunos casos para llevarnos con Él, ¿cierto? Todos han sufrido alguna vez la muerte. Todos han sufrido alguna vez enfermedad y han sido sanos. Otros se enferman y se mueren, y es la manera como Dios nos lleva a su presencia. Sé que en ese caso la enfermedad es positiva. Mi mamita vivió 90 años y los últimos 2 meses se enfermó, pero ella estuvo cuerda todo el tiempo, estuvo lúcida, estuvo caminando, estuvo de pies, y doy gloria a Dios por eso. Pero fue una mujer sana. Mi suegro también murió de 90, mi suegra va a cumplir 90, un poco de longevos en nuestra familia. Pero bueno, la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Entonces, el deterioro del cuerpo se da a través de la salida de Adán y Eva del Edén, y ahí sus generaciones empiezan a experimentar el deterioro físico y por ende la enfermedad y el dolor. Pero eso debido a la desobediencia del ser humano. Y también el demonio entra a atormentar al ser humano poniendo enfermedades para esclavizar con el dolor. También hay enfermedades que vienen del diablo. ¿Enfermedades cómo vienen? Enfermedades vienen cuando se violan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos descansan un día a la semana? Levanten la mano los que descansan un día a la semana. El otro mundo de pecadores, porque no cumplir los mandamientos es pecado. Fíjense que una de las cosas que hace que se deteriore el cuerpo es no tomar un día de la semana de descanso. ¿Por qué? Porque en algún momento hay tanto trabajo, tanta cosa que el cuerpo cae en deterioro y ¡pum!, se enferman. Entonces, una de las causas de las enfermedades es la violación a los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios dijo que no adulteraran? Porque el adulterio, la fornicación puede traer una cantidad de enfermedades venéreas, una cantidad de enfermedades de transmisión sexual, una cantidad de cosas, y por eso un hombre para una mujer para un hombre, ¿sí? En el matrimonio, que para nosotros es un matrimonio, sigue siendo el matrimonio, un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Cuando el Señor dice que descansemos, ¿cierto? El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, que no se acueste en ansiedad para que pueda dormir y descansar. Cuando eso no sucede, ¿qué viene? Pueden venir enfermedades. También la violación de las leyes de la salud. Uno, la violación de los mandamientos de Dios, pero la violación de las leyes de la salud también. Que no se bañe de caloroso, que no salga de la nevera a la estufa, o de la estufa a la nevera. Si no hacen caso, pues allá. ¿Sí? Que se cuiden en la comida, que no tanta grasa, que no tantos azúcares. Cuando todo esto sucede y se violan las leyes de la salud, también son enfermedades. También vienen enfermedades. Otras enfermedades vienen puestas por Satanás, que ya lo dije, y para atormentar a las personas. Pero para todo hay remedio. Dije que para todo hay remedio.
El remedio se llama Jesús. Y voy a leer Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchen bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, subrayen si pueden, o seleccionen el celular y lo seleccionan y lo resaltan. Dice esto: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu sanador. Wow. Aquí hay una promesa, perdón, hay una demanda y hay una promesa. La demanda es obediencia a los mandamientos de Dios. Si oyeres la voz de Jehová su Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Jehová Dios? ¿Dónde está contenida la voz del Señor? En la palabra, en los mandamientos. Y también cuando escuchamos su voz audible o cuando escuchamos la voz al corazón. Todo esto, mis hermanos, hace que nosotros escuchemos la voz de Dios, y la voz de Dios es para obedecerla, no para escucharla y hacer lo que se nos dé la gana. No. Dice que si oímos la voz de Dios y guardamos sus mandamientos y guardamos sus estatutos, hay una promesa, y la promesa es sanidad. Ninguna enfermedad de la que envías a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta declaración es interesante, que la da el Señor después de haber endulzado unas aguas amargas, las aguas de Mara, las endulzó, demostrando Dios que podía hacer cualquier cosa con su pueblo. Ustedes saben que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? ¿Sí? Eso, mis hermanos queridos, era para dar a entender al pueblo que Dios es un Dios que puede hacer florecer un jardín en el desierto, que Dios puede dar vida donde hay muerte, que Dios puede dar salud donde hay enfermedad. Es decir, cualquier cosa puede hacer Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa es sanidad, la promesa es salud. Salud. Nosotros tenemos esa solución que Dios dio allá cuando el pecado quiso ensañarse con el hombre y traer enfermedad, y la enfermedad quiso ensañarse en el cuerpo del hombre o de la mujer, del ser humano. Dios proveyó una solución, y es que Él se convierte en nuestro sanador. Se convierte en nuestro sanador. Ahora, ¿qué significa yo soy Jehová tu sanador? Por primera vez aparece un nombre de Dios acá. Y Jehová tu sanador significa Jehová Rafa. Jehová Rafa. ¿Hay algún Rafael aquí? Si hay Rafaeles, no hay Rafael. Bueno, por allá hay un Rafael. Bienaventurado. Rafael significa Dios sana. Rafael. El término hebreo del nombre de Dios, Él, está acompañado siempre de algo. Jehová, Rafa, significa yo soy sanador. Pero Rafael significa Él es Dios en hebreo. Él, Elohim. Entonces Rafa es sanador. Rafa es sanador. Qué bueno que tengamos nosotros a un Dios sanador. Y repito que apareció después de haber hecho Dios ese milagro de endulzar el agua. Entonces, Dios siempre ha querido, así como lo quiso con su pueblo Israel, ha querido que su pueblo experimente la sanidad divina. ¿Y qué es la sanidad divina? La sanidad divina es la sanidad que efectúa Dios directamente en el cuerpo de sus hijos, que no tienen necesidad ni de medicina ni de médico, pero que también Dios puede usar. Es decir, sanidad divina es el milagro que se da sin ir o sin tener que ir a estos recursos, pero que también Dios sana a través de los médicos y de la medicina. También Dios proveyó la medicina para mantenernos a nosotros sanos. Qué lindo es eso, ¿cierto? ¿Aquí hay médicos? Sí, pues, bueno, así mi nuera. Pero hermanos queridos, Dios quiere que experimentemos salud
que vivamos integralidad, que cuando Él se dio por nosotros para traer sanidad. Ahora miremos nosotros las sanidades en el Antiguo Testamento. Caso Job. Ustedes han leído el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Todo completico? El libro de Job no fue solamente un sufrimiento, porque perdió todas sus riquezas, porque perdió todo su ganado, porque perdió sus siervos, porque perdió a sus hijos y tuvo un gran dolor de luto. No, a eso se le agregó que él tuvo una enfermedad cutánea, una enfermedad en la piel muy terrible, mis hermanos. Job se dice que vivió, era contemporáneo de Abraham, quiere decir que vivió entre el año 1800 y 1500 antes de Cristo. Entonces, el diablo colocó, en esto sí, específicamente dice que el diablo colocó una enfermedad, que era una afección generalizada de la piel, con repercusión en todo su organismo. Y vamos a mirar algunos versículos de lo que nos dice la enfermedad de Job, cómo era. En el capítulo 7, versículos 4 y 5, miren lo que dice. Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. El hombre no dormía, no podía dormir por el dolor. Mi carne está vestida de gusanos. ¿Alguien ha tenido alguna vez una herida que se le engusane? Yo he visto gusanos en una herida en un animal, sí, que se infectó y se engusanó, y hay que llevarle criolina y una cantidad de cosas para curarle. Pero dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Entonces, al parecer, esa enfermedad cutánea de Job era como unas úlceras varicosas, pero en todo su cuerpo, y que estaban ennegrecidas y supuraban pus. Y además de eso, su cuerpo se engusanó en una cosa tan impresionante, puesta por el diablo. Bueno, en el versículo 8 del capítulo 16 dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. En un momento a otro ese hombre se enflaqueció por su enfermedad, era terrible. Capítulo 30, verso 27 dice, mis entrañas se agitan, es decir, también allá internamente había un dolor. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. O sea, la enfermedad de Job era impresionantemente insoportable. Dice, ando ennegrecido y no por el sol. Entonces parece ser que esto eran unas úlceras que también estaban ahí ennegrecidas por todos lados. Una cosa impresionante. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. O sea, una fiebre interna impresionante lo tenía, y la piel dice que se le caía por pedacitos. O sea, ¿quién ha tenido una enfermedad así parecida? Entonces, la pregunta, ¿se murió Job? Fue restaurado. Dios le restauró absolutamente todo, porque fue un hombre que, a pesar del ataque satánico tan terrible, cierto, que quería destruirlo, él puso su confianza en Dios completamente, y todas estas enfermedades y todo eso pasó, y Job fue restaurado. Y todo, mis hermanos, dice la Biblia que le fue restaurado al doble. Además tuvo 3 Miss Universos, porque dice la Biblia que Job tuvo 3 hijas y varios hijos. Dios le repuso también sus hijos, y que las hijas eran las más hermosas de todo el mundo. Bueno, ese es el Dios que tenemos. El Dios de Job es el mismo Dios que tú tienes en tu corazón. Ese es el mismo Dios. Ahora, miremos cómo Israel, el pueblo de Dios, que la promesa a Abraham fue que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, viene de mujeres estériles. Sara era estéril. La Biblia dice en Génesis 16, 1 y 2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril.
Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Era estéril, pero nosotros sabemos que Dios la sanó, quitó su esterilidad y sanó su útero para que pudiera allí almacenar a ese bebé llamado Isaac, y que tuviera la gestación de ese bebé. Una viejita de 89 años quedó embarazada. ¿Cuántas mujeres hay mayores de 60? Levanten la mano. Uy, pero no hay, o sea, somos una congregación joven, aleluya. No, mujeres de 60, ¿cómo se sentirían ustedes embarazadas a esta hora de la vida? De 70 años, de 80 años, por ejemplo. ¿Saben que cuando Dios le dijo a Sara que ella iba a tener un hijo, cuál fue la reacción? Le dio risa. Ay, Señor, por favor, yo, una viejita así, Dios mío, ¿cómo voy a andar? Claro. Pero es que Dios es Dios de milagros, y a esa viejita de 89 años Dios le sanó su esterilidad y la embarazó, hizo que quedara embarazada de su esposo Abraham. Y cuando tenía 90 tuvo al hijo. ¿Quién creyera una mujer de 90 años criando? Pero es que allá tenemos un Dios que hace lo imposible. Esto no quedó escrito simplemente para alabar la fe de Sarai. Esto quedó escrito para que nosotros tengamos la fe de Sarai, la fe de Abraham. Bueno, el asunto es que nace Isaac. El tipo crece a los 60 años. Yo no sé, los niños estaban en la casa hasta los 60 años. Y el niño entonces ya estaba para buscarle esposa. Le mandaron a Eliezer que fuera y le buscara esposa, y se fue por allá hasta Betuel y le encontró una muchacha que se llamaba Rebeca, con el agravante de que también Rebeca salió estéril. La Biblia dice en Génesis 25, 19 al 21: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años era el niño. Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró, escuchen bien, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Cuando la esterilidad estuvo en Rebeca, ¿qué hizo Isaac? Orar. Por lo tanto, creemos que Isaac ya tenía la revelación de que Jehová era Jehová Rafa, Jehová sanador, porque oró para que Dios sanara la esterilidad de su mujer, y su mujer concibió y le dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Wow. Luego, entonces Jacob, que es el escogido, el de la promesa, también toma 2 mujeres. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Pero Raquel también es estéril. Cualquiera diría: uy, qué maldición generacional sobre esa familia, todos sufriendo de esterilidad. Pero no diríamos eso, más bien, qué bendición en esa familia que vieron a un Dios de milagros obrar en la esterilidad de sus mujeres. Qué bonito es Dios, ¿cierto? Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Entonces dice la Biblia: Raquel era estéril. Génesis 29, 31. Y vio Jehová que le era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Finalmente, hermanos, ustedes se acuerdan aquí, voy a hablarles de una historia por ahí, está en Génesis 30, que Lea le daba hijos a Jacob y Raquel nada. Entonces Raquel decidió entregarle a su sierva Bila para que tuviera hijos, y esos hijos eran de ella, o sea que era solamente alquilar el vientre. Y Lea dejó de dar hijos. Y había una frutica que se llamaba mandrágoras.
¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Mandrágora. Esa frutica al parecer tenía una virtud medicinal, y era que quitaba la esterilidad o la infertilidad. Y entonces mandó Lea a su hijo Rubén, el mayor, a que fuera y trajera mandrágoras a ver si volvía a quedar embarazada. Y Raquel le dice: por favor, Lea, tú eres mi hermana, yo no tengo hijos, tú tienes ya 6. No, tienes 5. Dame las mandrágoras. Y como allí se formó un problema entre esas dos hermanas, que eran las dos mujeres de Jacob, entonces le dijo Lea a Raquel: ¿qué? ¿Me quitaste a mi marido y también quieres las mandrágoras de mi hijo? Descarada. No, eso no dice la Biblia. Le dice: ok, hagamos un acuerdo. Dame las mandrágoras de tu hijo, porque como Raquel era estéril, dame las mandrágoras de tu hijo y quédate esta noche con mi marido, te lo presto. ¿En qué estaba Raquel poniendo su esperanza? En el hombre. Las mandrágoras no le sirvieron. Después dice la Biblia, en el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Qué quiere decir que la oyó Dios y le concedió hijos? Que en lugar de creer en la frutica afrodisíaca llamada mandrágoras, fue a Dios, se humilló, le clamó y Dios le dio hijos. ¡Aleluya! Tuvo el primer hijo llamado José. Desafortunadamente se volvió a embarazar y en el segundo embarazo se murió. Teniendo a Benjamín, murió en el camino a Belén, Éfrata. Muy bien. Pero bueno, tenemos otros milagros camino a Canaán. Estoy hablando de sanidades en el Antiguo Testamento. Camino a Canaán, María, la hermana de Moisés, se alió con su hermano mayor. Eran Aarón, Moisés, María. María era la hermana menor, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y se aliaron con Aarón a rebelarse contra el gobernante Moisés, que era su hermano. Y como Dios sabe que pues Él hace respetar a sus siervos, entonces dije: ¿y esta muchachita por qué se empezó a rebelar contra su hermano? Bueno, muchachita no era tan muchachita. Le mandó una lepra como castigo. Solo que Moisés oró al Señor y Dios sanó a María. Dios sanó a María de la lepra. Pero otro milagro de sanidad maravilloso que se da en el desierto es cuando los hijos de Dios, el pueblo de Israel, murmuró contra Dios por el pan, ya este cansancio, y queremos volver a Egipto, y una cantidad de vainas, una cantidad de quejas, lo que algunos hemos bautizado, predicadores, como quejabanza. Y quéjense, y quéjense, y quéjense, que de tanta queja no saben lo que tienen. Y entonces Dios envió serpientes que los mordían en el desierto. Y allí Dios, tan pronto, Dios es tan misericordioso que Él envía su juicio, pero envía la solución para el juicio. Levantó una serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente de bronce quedaba sano de la mordedura de la serpiente. No, ¿y por qué una serpiente? Y además que en los testamentos dicen que Jesús, que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, levantó el Señor a Jesús para sanidad. ¿Y por qué una serpiente? Bueno, Jesús, dice la Biblia, que Jesús en la cruz, el Padre lo hizo pecado. La serpiente es símbolo de Satanás, pero también en ese caso era símbolo de Jesús, que llevaba el pecado de toda la humanidad. Ustedes saben que el Señor en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre vio a su Hijo con el pecado de tanta humanidad, que dice: wow, Él está ya como con tanto pecado, como que si fuera Satanás con tanto pecado. No que dijo el Padre eso, no, de ninguna manera. Pero Él volvió su mirada, y es cuando Jesús emite su palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
porque Jesús vino a ser el que sana toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, pero también en los tiempos de los profetas, el profeta Elías resucitó al hijo de la mujer de Sarepta de Sidón, donde él había llegado. Ustedes saben que Dios mandó a Elías a esconderse 3 años y medio. Estuvo en un arroyo que se llamaba el arroyo de Querit. Allá lo alimentaban los cuervos, le llevaban carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde. No sé qué clase de carne le llevaban unos animales inmundos que eran los cuervos. Pero lo cierto es que esa carne iba de parte de Dios, y Dios es buen cocinero. Creo que era muy rica. Y entonces se acabó el arroyo y Dios lo envió a donde una viuda que solamente tenía un poquito de masa y un poquito de aceite. ¿Sí se acuerdan de la historia? Y que le hizo al profeta para comer, y por eso entonces recibió una promesa de que el aceite no escasearía, tampoco la harina, pero se le murió un hijo. Y le dijo al profeta: profeta, usted vino aquí para atormentar mi vida, yo le di comida, pero ahora mi hijo se murió. Dice: ¿dónde está el niño? Y se fue, lo colocó en la cama. Elías se colocó sobre él y juntó cara con cara, las palmas de las manos contra las palmas de las manos del niño, se echó encima y dijo: Señor, que este niño entre en calor, y lo resucitó de esa manera. Ese mismo Dios está aquí en este día para obrar un milagro en tu vida. Eliseo también resucitó un niño. Y Eliseo también obró un milagro de sanidad en el general sirio llamado Naamán. Él llegó con todas sus condecoraciones allá donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió a la puerta. Le mandó a decir con Giesi, el criado de Eliseo: dígale que vaya y se lave, dígale por favor que vaya y se lave 7 veces en el Jordán. Y el general sirio Naamán se puso bravo, se le salió la chispa. Dijo: ¿y este man quién se cree? Bueno, así no dice la Biblia, pero más o menos que yo pienso. ¿Este man quién se cree? Habana y Farfar, ríos de Damasco, eran mucho más puros que el Jordán, y me manda a lavar aquí. Y entonces el siervo le dijo: mi señor, ¿quiere sanarse o no quiere sanarse? Estoy parafraseando. ¿Quiere sanarse o no? Si el profeta le mandara que hiciera algo peor por su sanidad, ¿no lo haría? Y ahí a regañadientes el general Naamán fue y se lavó 7 veces en el Jordán, y la Biblia dice que su lepra desapareció y salió como la piel de un niño. Ese mismo Dios es el Dios que está en tu corazón. Milagros impresionantes en los tiempos de Jesús. Wow, milagros grandes. ¿Por qué? Porque había una promesa de que 740 años antes había hecho el profeta Isaías. Y esa promesa contundente que lleva en un solo paquete 2 cosas impresionantes. Y en el capítulo 55 de Isaías, el versículo 5 dice: mas él, que todos lo saben, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, repito la promesa, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Ok, entonces aquí hay un problema en la iglesia cristiana. ¿Cuál es el problema? Que creen la primera parte del versículo y les es difícil creer en la segunda. ¿Cuántos creen que sus pecados han sido perdonados? Ok, pero ¿cuántos creen que Dios puede sanarte ya, ahora? Esta es una de las profecías más contundentes sobre la obra de Jesús, que trasciende a la vida integral del ser humano. Y hay 2 cosas que van ligadas: salvación y sanidad. Dios llevó nuestros pecados, pero por su llaga hemos sido curados.
Yo tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Dallas. Allá me preparé en un seminario que se llama Cristo para las Naciones. La directora, la señora Frida Lindsay, la esposa del fundador, cuando recién comenzó, el fundador de Cristo para las Naciones era un gran evangelista llamado Gordon Lindsay. Y él comenzó el instituto y compró un terreno. Y él un día invitó a un predicador, porque ya tenía como 200 estudiantes, el seminario es para 2.500 estudiantes. Y presentó a un predicador y fue y se sentó atrásito y se murió. Se murió el hermano. Como que puso el bracito así, presentó al predicador, se fue atrás y quedó así, se murió. La señora empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué? 3 hijos, un instituto bíblico, ¿yo cómo voy a responder? Cuando yo estaba estudiando, sus hijos ya eran mayores y ellos ya tenían como 40, 50, bueno, 60, algo así. Y ella decía, en toda mi vida de cristiana, no he tenido que llevar a mis hijos una sola vez al médico. Esto no estoy diciendo que no vayamos al médico, porque repito que Dios también obra en la ciencia del bien, y una de las ciencias del bien es la medicina. Sino que ella, su testimonio es: todo el tiempo que mis hijos han estado enfermos, he orado al Señor, desde niños, y ellos han sido sanos para la gloria de Dios. Y esto es, hermanos, mire, hay que mirar cómo el Señor tiene tanta promesa de sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué hubo en el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús dice en Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17. Y dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó ¿a cuántos enfermos? ¿A cuántos? A todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Tan listo estaba nuestro Señor Jesús para perdonar pecados como para sanar. Y de hecho, mis hermanos, la Biblia o los evangelios hablan mucho más de los milagros que Jesús hizo que de la salvación misma en los mensajes que Él daba. Es increíble. Una cantidad de relatos de milagros tras milagros tras milagros. Jesús nunca vaciló, mis hermanos queridos, para sanar a los enfermos que eran traídos a Él. Mis hermanos, su muerte, Él experimentó la muerte que nosotros deberíamos experimentar. Él experimentó el dolor que nosotros debíamos experimentar. Porque dice, en tiempo presente y pasado, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. ¿Lo pueden creer? Ahora, aquí hay un asuntico, mis hermanos, interesante, y es que sanidad divina viene por la fe. Simplemente es tener fe. ¿Cuántos tienen fe para ser sanados? Viene por la fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como si yo orara por este púlpito que es negro y orara que el Señor lo pusiera blanco. Yo en la realidad es negro, pero en mi fe lo veo blanco. Esa es la fe. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar convencidos que aún lo que no se ve puede llegar. Que aún lo que no se ve puede llegar. Y tenemos entonces aquí varios ejemplos de fe, mis hermanos. Y necesitamos ejercer esa fe para ser sanados. Pero inclusive, escúchenme bien esto, inclusive Dios puede honrar la fe de uno que ora por otro. ¿Sí o no? Y les doy varios ejemplos.
Cuando el centurión romano vino a pedir por su siervo, ¿de quién era la fe? ¿Del centurión o del siervo? ¿De quién era? ¿Del centurión o del siervo? Del centurión. El siervo no estaba por ahí nada. Y él fue sano en su casa. Gloria a Dios. Cuando la mujer que tenía una hija enferma vino a pedir por su hija y Dios honró la fe de la mujer, ¿de quién era la fe? ¿De la mujer o de su hija? De la mujer. Cuando 4 metieron a uno por el techo que dañaron el techo de la casa del pobre Pedro. Bueno, no dice así la Biblia que era de Pedro, pero dice que en Capernaum, y Jesús vivía en Capernaum, se supone que vivía con el apóstol Pedro. Dice que estaba allá en Capernaum en casa predicando y la gente estaba así escuchando atiborrada, escuchando el mensaje. Entonces ellos hicieron un hueco en el techo y bajaron. Y dice la Biblia que viendo Jesús la fe de ellos, honró la fe de ellos y sanó al paralítico. Tú puedes creer por otros, pero tú puedes creer por ti. Amén. Bueno, entonces, mire a ver, vamos a mirar varios pasajes de cómo la fe obra. En el capítulo 9 habla de 2 ciegos de Mateo, habla de 2 ciegos. Y entonces dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. El resultado es que ellos recibieron el milagro de la visión, recibieron la vista, sus ojos fueron sanos, su ceguera se fue. Pero también dice que en Nazaret, en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir que la incredulidad es un obstáculo para recibir sanidad. En el capítulo 3, en tercer lugar, me refiero, está hablando de el paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que lo trajeron, no de la fe del paralítico, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y seguidamente dijo, levántate, levanta tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. El versículo 4 dice, en cuarto lugar, el Señor se está refiriendo a la mujer que hacía referencia, que vino a pedir por su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Aleluya. Marcos 5:34 habla de la mujer que tocó el manto de Jesús por la fe, que dice, si yo solamente tocar el manto, el borde del manto de Jesús, seré sana. Qué fe tan increíble, ¿no? Y dice la Biblia, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y quedó sana de su azote. ¿Qué dice la Biblia de la enfermedad? ¿Qué es qué? Un azote, un flagelo, una tiranía, una esclavitud. En sexto lugar, habla de Jairo, el que fue a pedirle al Señor que sanara a una hija que estaba enferma. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué se oía? Este Jairo, que era un principal de la sinagoga, fue a pedirle a Jesús que viniera a su casa y sanara a su hija porque estaba enferma. Y bueno, como Jesús iba de camino, se le presentó el caso de la mujer con flujo de sangre, paró ahí y estaba en toda esta marcha, las multitudes lo rodeaban cuando le dijeron a Jairo, Jairo, que mandaron a decir de su casa que su hija se murió. ¿Cómo? ¿Qué haría un padre cuando le dicen que su hija se murió? Arranque rápido para la casa a hacer las vueltas del entierro. Jesús le dijo a Jairo, no te preocupes, cree solamente. Y se quedó con Jesús. ¿Qué le diría? Y este man tan irresponsable, ¿cómo así que su hija se muere y él sigue en la campaña tranquilamente, en la campaña de Jesús, yendo de camino con él? Porque le creyó. Cuando llegó Jesús a la casa, encontró allá las plañideras, las lloronas profesionales.
Sí, eran las lloronas que contrataban para llorar en los velorios, plañideras se llamaban. Y estaban allí las plañideras llorando y todo el mundo triste. Y entonces el Señor dijo: no, salgan todos de ahí, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, pero este está mal de la cabeza. No, sacó a los incrédulos, se fue con el papá y la mamá de la niña y se fue con 3 de sus discípulos que iban ahí. Colocó su mano sobre la niña y la niña resucitó. El mismo que resucitó a la hija de Jairo habita en tu corazón para sanarte. Tenemos otro caso de fe, estamos hablando de casos de fe. Un hombre que lleva a su hijo, es lunático, y dice la Biblia, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gloria a Dios por este versículo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Miren, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo así que creo, ayuda a mi incredulidad? Es que este hombre llevaba a su hijo enfermo a donde el Señor, pero tenía ciertas dudas. ¿Será que sí lo sana? ¿Será que no? Y entonces el Señor contundentemente le dice: al que cree todo le es posible. Qué promesa tan significante, tan significativa para nosotros. Qué promesa, mis hermanos, de tanta bendición para cada uno el que la coge. Al que cree todo le es posible. Y entonces él dijo: sí, Señor, yo creo, pero por favor ayuda a mi incredulidad. Y Dios le escuchó la oración y el muchacho fue sano. Termino con este ejemplo de Bartimeo el ciego. Bartimeo estaba por ahí diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque había oído que Jesús venía y comenzó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos le decían: cállese, Señor, cállenlo, cállese. Y con más ahínco gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que estaba expresando con sus gritos fe en Jesús. Entonces la Biblia nos dice que ante los gritos Jesús se detuvo y mandó llamarle. ¿Saben, hermanos, que Jesús nunca va deprisa? Jesús se detiene para escucharnos, para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra necesidad. Y entonces se detuvo y le sanó los ojos. Entonces, pues el Señor le dice a Bartimeo algo pues que para nosotros es como contrario a lo que es el Señor. Pero le dice a Bartimeo: ¿qué quiere? ¿Cómo así que qué quiere? Pues que reciba la vista. ¿Qué quiere? ¿Qué estaba Jesús tratando de sacar de Bartimeo? Confiesa tu necesidad. Señor, que recobre la vista. Exprésale tu necesidad. Jesús la sabía. El Padre Celestial sabe nuestras necesidades, ¿sí o no? Y porque Él dice: pida y se os dará. Él podría hacerlo directamente. De hecho, hay muchas cosas, por ejemplo, el suplir el pan diario, pues nosotros lo pedimos. Pero hay cosas que no pedimos y que el Señor nos da. Pero Él quiere que nosotros le expresemos nuestra necesidad. Y el ciego Bartimeo recibió la sanidad. Qué bueno es que el Señor está con nosotros hoy. Los apóstoles, también testigos del ministerio de Jesús, cuando Él les tocó orar por los enfermos, los discípulos les tocó orar por los enfermos. En Hechos 5 dice, en versículos 14 al 16: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, escuchen bien, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Concluyo con esto, mis hermanos. Concluyo diciendo: el Evangelio
no es cualquier doctrina emanada de una mente filosófica o fantasiosa. No, mis hermanos, el Evangelio es las buenas nuevas del reino de Dios para redención integral del ser humano en la tierra y vida eterna en los cielos. Jehová, Rafa, Jehová tu sanador está presente hoy aquí y te va a sanar y te va a bendecir. Aleluya.